vive el general Baduel! Chávez era un traidor. La historia de Raúl Isaías Baduel y su relación con el proyecto político inaugurado por Hugo Chávez en Venezuela es también una historia sobre cómo las alianzas en los procesos autoritarios pueden ser temporales, frágiles y cómo la lealtad personal puede ser rápidamente reemplazada por la lógica del poder cuando éste se percibe amenazado. Baduel, un militar con larga trayectoria en las Fuerzas Armadas venezolanas, fue parte de la estructura que respaldó inicialmente la llegada de Chávez al poder y luego lo convirtió en uno de los oficialismos más visibles dentro del ejército. Entre 2004 y 2006, ocupó la jefatura del ejército y en 2006 fue nombrado ministro de Defensa, cargos que lo situaron en la cúpula del poder castrense y político venezolano, en uno de los momentos más sensibles de la historia contemporánea del país. Pero esa relación no fue incondicional ni permanente. En 2007, cuando Chávez impulsó un paquete de reformas constitucionales que concentraba aún más el poder en el Ejecutivo y modificaba las estructuras de contrapesos institucionales, Baduel se manifestó públicamente en contra. Su rechazo no fue menor. Fue una crítica explícita al rumbo político que estaba tomando el gobierno y lo hizo en términos que para muchos analistas implicaban un cuestionamiento a la dirección autoritaria que comenzaba a tomar la revolución bolivariana. Ese gesto lo puso en franca distancia con Chávez y con el círculo más duro del chavismo. Este desplazamiento de aliado a crítico expuso una lógica política que en Venezuela empezaba ya a manifestarse con crudeza. La disidencia interna no era tolerada y el sistema de justicia y penal comenzaba a convertirse en una herramienta para neutralizar adversarios políticos, incluso cuando esos adversarios habían sido parte del núcleo militar del propio proyecto. En 2009, Baduel fue detenido bajo cargos de corrupción, acusaciones que tanto él como su defensa desestimaron como una represalia política por su oposición y condenado a casi 8 años de prisión en Ramo Verde. Aunque en 2015 se le otorgó libertad condicional, esa libertad fue efímera. En 2017 fue nuevamente encarcelado bajo nuevas imputaciones, esta vez de traición a la patria y conspiración, que extendieron su reclusión indefinidamente sin que se cumpliera un juicio con las garantías del debido proceso. Más allá de las calificaciones jurídicas que puedan hacer distintas partes, lo que muestran los hechos es un patrón de procesos judiciales dilatados, la revocación de libertades previamente concedidas y la utilización de cargos penales como mecanismos para mantener a una figura incómoda bajo custodia. Organizaciones de derechos humanos y la propia familia de Baduel denunciaron sistemáticamente negligencia médica, tratos crueles e inhumanos en prisión y la ausencia de una investigación independiente sobre su encarcelamiento y muerte, que contradijeron las versiones oficiales. El 12 de octubre de 2021, Raúl Isaías Baduel murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia, conocido como el SEBIN, en Caracas. Las dudas respecto a su muerte no quedaron solo en el ámbito familiar o de la oposición venezolana. Organismos internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigieron una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre las causas de su fallecimiento y sobre las condiciones de su detención, porque su caso refleja patrones más amplios de violación de derechos humanos en Venezuela bajo el gobierno de Chávez y Nicolás Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, negación de atención médica y malos tratos en cárceles y centros de detención del Estado. Es relevante además considerar lo que la historia de Baduel revela sobre la lógica de lealtad en los regímenes autoritarios. En lugar de ser la lealtad a un conjunto de principios constitucionales, lo que definía el vínculo entre el individuo y el Estado, lo que operaba era la lealtad al aparato de poder y a sus líderes. Una lealtad que se convierte en exigencia absoluta y que no tolera la discrepancia, ni siquiera cuando esa discrepancia emerge desde quienes alguna vez fueron parte de la propia estructura de mando. Ese desplazamiento no solo fracturó relaciones personales y políticas, sino que también anticipó la forma en que otros sectores disidentes, opositores civiles,
miembros de partidos políticos y líderes sociales pasarían a ser tratados en el periodo posterior bajo Nicolás Maduro. El caso de Baduel no termina con su muerte en 2021. La persecución contra su familia se extiende y amplifica esas mismas dinámicas de represión. Su hijo, Josnars Adolfo Baduel, acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y otros delitos vinculados con la Operación Gedeón, una incursión armada contra el gobierno de Maduro en 2020, ha estado recluido en centros penitenciarios venezolanos durante años. Exigimos justicia. Basta de que estas cosas estén ocurriendo en nuestro país. Queremos responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro de lo que le ocurre a mi hermano Josnars Adolfo Baduel y a mi padre, el general Raúl Isaías Baduel. Para organizaciones de derechos humanos que han documentado su caso, Josnars ha sufrido torturas físicas y psicológicas, incluyendo asfixia, descargas eléctricas y golpes, así como condiciones de detención deplorables, falta de atención médica y aislamiento prolongado. Denuncias que coinciden con patrones de maltrato denunciados en otros casos de presos políticos en Venezuela. Durante todo este proceso, la familia Baduel ha denunciado la persistencia de un patrón de persecución sistemática que no solo ha destruido la vida de Raúl Isaías Baduel, sino que ha convertido a sus hijos en nuevos blancos de un aparato estatal que no distingue entre supuestas amenazas reales y disidencias políticas. Mi hermano sigue necesitando 4 operaciones por secuelas de tortura en el SEBIN, y asimismo hay otros familiares que tienen más de 60 días que no ven a sus familiares y que hoy están completamente incomunicados, temiendo por sus vidas. En Venezuela, a lo largo de los últimos años, asociaciones de familiares de presos políticos han llevado estas denuncias a instancias internacionales. Han protestado frente a instituciones del Estado, exigiendo amnistías, liberaciones y reparaciones por violación de derechos, y han señalado que la tragedia de esta familia es también un símbolo más de cómo el sistema penal y judicial ha sido utilizado como herramienta de disciplinamiento político. En muchos sentidos, la historia de Baduel, dentro del centro del poder hasta la muerte en custodia estatal sin investigación independiente, plantea interrogantes sobre cómo se configuran las relaciones de poder en contextos donde el Estado penal se convierte en un instrumento para controlar la disidencia y cómo la respuesta institucional a quienes cuestionan el rumbo político puede ofrecer indicios sobre la fragilidad de la democracia y el respeto de los derechos humanos en un país. Ese mismo patrón se observa en la continuidad de detenciones arbitrarias, acusaciones de traición sin juicios justos y la prolongación de encarcelamientos sin respeto a las garantías procesales básicas, prácticas que han sido documentadas por múltiples medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos durante más de una década. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.